En el corazón de lo que hoy conocemos como Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates, se alza un escenario épico, Mesopotamia. Este nombre, que significa tierra entre los ríos, evoca un lugar de misterio, invención y poder. Pero no te equivoques, no estamos hablando de un simple pedazo de tierra. Estamos hablando de un crisol de civilizaciones que desafió al tiempo y dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. Desde el Neolítico hasta la Edad de Hierro, Mesopotamia fue el telón de fondo de hazañas asombrosas. Aquí, los sumerios y los acadios escribieron los primeros capítulos de la historia escrita. Imagina las tablillas de arcilla grabadas con cuneiforme, narrando la creación del mundo, las epopeyas de Gilgamesh y las leyendas de Hammurabi. En estas tierras, la rueda giró por primera vez, las cosechas se alzaron hacia el sol y las estrellas se convirtieron en mapas celestiales. Pero no todo fue paz y armonía. Los imperios surgieron y cayeron como estrellas fugaces. Sargón de Akkad, con su audacia, fundó el primer imperio conocido. Asiria y Babilonia se alzaron con sus zigurats y sus dioses colosales. Y en el epicentro de todo, la ciudad de Babilonia, con sus colgantes jardines y la majestuosidad de la Torre de Babel, desafiando al cielo mismo. Pero hay más. ¿Sabías que Mesopotamia también albergó la gran inundación? Una historia que resonó en el relato bíblico del diluvio, o que exploradores antiguos como Gilgamesh buscaron la inmortalidad en las lejanas montañas. Las tablillas de arcilla guardan secretos, y las ruinas de Ur, Nippur y Eridu nos susurran sus historias. Así que prepárate, porque en este viaje a través del tiempo descubriremos la grandeza y la fragilidad de Mesopotamia, desde los zigurats hasta los campos de batalla, desde los dioses hasta los comerciantes. Esta tierra nos enseña que la historia es un tapiz tejido con hilos de leyenda y realidad. Bienvenido a Mesopotamia, donde los ríos dan vida a la historia y los sueños se elevan como las torres de Babilonia, buscando la verdad de Mesopotamia. El primer pueblo que habitó Mesopotamia fue la civilización sumeria. El nombre proviene del acadio Sumer, que significa el país de los reyes civilizados. Los sumerios se llamaban a sí mismos Sag-Giga, que significa literalmente el pueblo de las cabezas negras. Estos antiguos habitantes surgieron en la región de Sud-Mesopotamia alrededor del 4000 a.C. hace aproximadamente 6000 años. Los sumerios son considerados por la ciencia y la historia como los creadores de la civilización tal y como la conocemos a día de hoy, aunque a la fecha hay un gran debate científico e histórico de aquello. Lo que sí podemos aseverar es de que es el primer pueblo que con la invención de la escritura pudo contar su historia, entregándonos como legado innovaciones en el lenguaje, gobierno, arquitectura y mucho más. Su influencia se extendió por toda la región y su legado perdura en la historia de la humanidad. Los sumerios fueron los primeros en inventar un sistema de escritura llamado cuneiforme, llamado así porque estaba formado por signos en forma de cuña que se grababan sobre tablillas de arcilla. La escritura cuneiforme se usaba para registrar todo tipo de información, desde documentos administrativos y comerciales hasta textos literarios y religiosos. La escritura cuneiforme se difundió por todo el Oriente Medio y se adoptó a otras lenguas como el acadio, el elamita, el hitita y el ugarítico. La escritura cuneiforme se conservó hasta el siglo I después de Cristo, cuando fue reemplazado por el alfabeto arameo. Su cultura, religión, escritura, arte y arquitectura influyeron en muchos otros pueblos de la región. Ellos fueron los primeros en desarrollar la matemática, la astronomía, la medicina y la ingeniería. Utilizaban un sistema de numeración sexagesimal, es decir, basado en el número 60, que todavía usamos hoy en día para medir el tiempo y los ángulos. También inventaron el álgebra, la geometría y el cálculo. Los sumerios observaban el movimiento de los astros y elaboraban calendarios y horóscopos. Conocían las propiedades de las plantas y los minerales y los usaban para curar enfermedades y heridas. La rueda, el arado, la astronomía, la matemática, el derecho y la literatura
Su cultura fue muy rica y compleja. Construyeron canales, puentes, diques y barcos, y eran expertos en la metalurgia y la alfarería. Los sumerios fueron una civilización muy avanzada para su época, y nos han dejado muchos conocimientos y obras de arte que podemos admirar hoy en día. Ellos fueron los pioneros de la literatura, y nos han dejado obras de gran valor cultural. Una de las más famosas es la epopeya de Gilgamesh, que narra las aventuras del rey Gilgamesh de Uruk y su búsqueda de la inmortalidad. Esta obra es considerada como el poema épico más antiguo del mundo y contiene relatos que se parecen a los de la Biblia, como el diluvio universal y el jardín del Edén. Los sumerios desarrollaron una religión politeísta, es decir, que creían en muchos dioses y diosas. Cada ciudad-estado tenía su propio dios o diosa patrono, al que le dedicaban un templo llamado Sigurat. Los antiguos sumerios aclamaban a los Anunnaki. Estas deidades dominaban a la humanidad. Algunos proponen que no eran dioses, sino más bien extraterrestres, y que creían que los Anunnaki descendían de Anu, una deidad suprema que regía los destinos. Según algunos entendidos, estos seres extraterrestres buscaban el oro de la Tierra para reparar la atmósfera de su propio planeta. Al no poder extraerlo ellos mismos, crearon a los humanos, dotándolos de intelecto y habilidades, y cambiando el curso de la evolución humana. Los textos antiguos y los símbolos de las tablillas sumerias apuntan a una posibilidad asombrosa, desenterradas en 1849 durante unas expediciones arqueológicas en lo que hoy es Irak. Estas tablillas de arcilla llevan una historia que ha intrigado al ser humano por generaciones, la historia de los Anunnaki. Las inscripciones de estas antiguas reliquias ofrecen una visión de las creencias de una civilización, entrelazando un mito y una realidad. Estas tablillas con escrituras de 6.000 años de antigüedad relatan las hazañas de seres venerados como dioses por los sumerios, que procedían de un lejano reino celestial, con historias que preceden a los relatos bíblicos conocidos, insinuando una procedencia extraterrestre. Los anales de la historia Anunnaki, relatados por sumerios, rebosan de alusiones científicas y astronómicas asombrosamente progresistas para la época en el que fueron transcritos. Esta antigua sabiduría sigue siendo un tesoro enigmático, todo esto siendo una consecuencia directa de la intervención de los Anunnaki. Sin embargo, en medio de esta fascinante teoría se cierne el escepticismo. Los académicos de la corriente dominante a menudo descartan estas traducciones, argumentando que pueden ser erróneas o que pueden ser malentendidos de las antiguas creencias sumerias. Antes venerados como dioses, los Anunnaki son conocidos ahora como antiguos astronautas en potencia. Las tablillas tienen la clave, pero las interpretaciones siguen siendo elusivas, dejándonos reflexionar sobre la enigmática influencia de los Anunnaki en la historia de la humanidad. La pregunta persiste: ¿fueron los Anunnaki los creadores de nuestro destino? Las respuestas se encuentran en las enigmáticas tablillas, pero el enigma de la influencia Anunnaki es vasto y complejo. Por un lado, tenemos la comprensión dominante de estas antiguas deidades mesopotámicas, veneradas como diosas por los sumerios. Sin embargo, el atractivo de la teoría del astronauta ancestral persiste. La idea de que una civilización alienígena avanzada visitó la Tierra, alteró nuestra composición genética e influyó en nuestra evolución es cautivadora. Invoca preguntas sobre los orígenes de la inteligencia humana, los repentinos saltos en el progreso de nuestra civilización y las complejidades de nuestros antiguos mitos y leyendas. Ya sean percibidas como dioses o como potenciales seres extraterrestres, los Anunnaki han dejado una huella indeleble en la historia y en la mitología humana. El tejido mismo de nuestras creencias, en nuestra comprensión de la creación y nuestra búsqueda del conocimiento, están entrelazadas con el enigmático legado de los Anunnaki. En la actualidad, la historia de estos antiguos seres persiste, dejándonos con más preguntas que respuestas. ¿Eran dioses míticos o viajeros cósmicos? El enigma perdura. Los sumerios tenían una sociedad muy jerarquizada y estratificada, en la que había diferentes clases sociales con distintos derechos y obligaciones. En la cima de la pirámide social estaban los reyes y los sacerdotes, que ejercían el poder político y religioso, algo que no ha cambiado mucho en la actualidad. Debajo de ellos estaban los nobles, los funcionarios, los guerreros y los comerciantes, que formaban la clase alta. Luego venían los artesanos, los campesinos y los pescadores, que formaban la clase media. Por último, estaban los esclavos, que eran prisioneros de guerra,
deudores o delincuentes, que carecían de libertades y derechos. Los sumerios tenían un sistema de leyes muy avanzado que regulaba la convivencia y la justicia en la sociedad. Ellos creían en el principio de la ley del talión, es decir, ojo por ojo, diente por diente. Esto significa que el castigo debía ser proporcional al daño causado. Los sumerios también establecían multas, indemnizaciones, compensaciones y restituciones para resolver conflictos. El código de leyes más antiguo que se conoce es el Código del Ur-Nammu, que data del siglo XXI a.C. y que contiene 57 artículos sobre temas como el homicidio, el robo, el adulterio, el divorcio y la herencia. En nuestros próximos videos nos sumergiremos de lleno en este interesante tema. Los sumerios vivían en ciudades-estado independientes, cada una gobernada por un rey sacerdote llamado Ensi, que representaba a los dioses en la tierra. Los dioses sumerios eran muy numerosos y poderosos, y se creía que residían en templos llamados zigurats, que eran torres escalonadas de varios pisos. Los sumerios tenían que rendir culto y ofrendas a los dioses para asegurar su favor y protección. El zigurat más famoso es el de Ur, dedicado a la luna, que se conserva parcialmente hasta el día de hoy. También crearon obras de arte de pequeño formato, como estatuillas, sellos cilíndricos, joyas y vasijas. Los sellos cilíndricos eran objetos cilíndricos de piedra, metal o arcilla que se usaban para marcar documentos, objetos o personas con un sello distintivo. Los sellos solían tener diseños geométricos, animales, escenas mitológicas o inscripciones. Las joyas y las vasijas eran objetos de lujo que mostraban la riqueza y el prestigio de sus dueños, creando formas y motivos muy variados y originales. Esta civilización fue la primera en desarrollar un estilo artístico propio que se caracterizaba por el realismo, la expresividad y la simetría. Los sumerios representaban a los seres humanos con rasgos individuales y emocionales y a los animales con gran naturalidad y movimiento. Fueron los primeros en crear obras de arte monumental, como los zigurats, construidos con ladrillos de barro cocido. Los zigurats tenían una función religiosa, ya que se creía que eran la morada de los dioses en la tierra. Cada ciudad-estado tenía su propio zigurat, dedicado a su diosa, dios o patrono. Sin embargo, la vida de los sumerios no era fácil. Tenían que enfrentarse a las inundaciones periódicas de los ríos, que podrían ser beneficiosas o destructivas, según su magnitud y momento. También tenían que luchar contra sus vecinos, como los acadios, los elamitas, los amorreos y los babilonios, que a menudo invadían y saqueaban sus ciudades. Los sumerios fueron los primeros en desarrollar la guerra como una forma de arte, usando carros, arcos, lanzas y espadas. Ellos fueron una civilización extraordinaria que marcó el inicio de la historia escrita de la humanidad. Su legado se ha conservado a través de los siglos y ha influido en muchas otras culturas posteriores. Su historia es una historia de gloria y tragedia, de triunfos y derrotas, de creación y destrucción. Es una historia que merece ser contada. Te agradecemos por habernos acompañado en este salto del tiempo que nos llevó hasta la antigua Mesopotamia y te esperamos para seguir buscando la verdad de la historia. Hasta pronto.